¿qué tal? Hoy hablaremos del capítulo Respiración, Deglución e Encrucijada Aerodigestiva del libro de Deglución de la A a la Z de Horacio Cámpora. Existe coordinación entre los sistemas respiratorio y deglutorio, debido a que hay actividades sincrónicas tanto en las estructuras encargadas del mecanismo de defensa de la vía aérea como el mecanismo de deglución. La actividad de estos sistemas está controlada por el sistema nervioso central y periférico. Para activar estos mecanismos se necesitan aferencias sensitivas, las cuales se pueden clasificar en tres. La primera, en nociceptores, que son los receptores que se activan cuando hay daño tisular, la cual produce dolor. Luego están los mecanorreceptores, que dentro de ellos encontramos de adaptación rápida, que son los encargados de captar fenómenos dinámicos, y los de adaptación lenta, los cuales recopilan información sobre la tensión parietal de una víscera determinada. Finalmente tenemos a los termorreceptores, que responden a estímulos calientes o fríos. Todos estos estímulos son enviados al sistema nervioso central autónomo, mecanismos de protección de la vía aérea superior. Se pueden clasificar en dos. La primera, inhibición central de la respiración. Es activado aproximadamente 100 a 150 milisegundos después de que se produce el reflejo deglutorio, lo cual genera una interrupción en la respiración por directa acción del sistema nervioso central. También esto se le puede decir apnea respiratoria. Luego tenemos la protección mecánica de la vía aérea, la cual se puede dividir en cuatro partes. La primera es cuando la laringe se cierra durante la deglución en tres niveles. A nivel de las cuerdas vocales verdaderas con el cierre de la glotis, a nivel de las cuerdas vocales falsas y el pliegue anterior de los aritenoides contra la epiglotis para el cierre del orificio laringio. Luego tenemos el ascenso laringio y el descenso de la epiglotis. Acá el movimiento de la laringe son dos: elevación y desplazamiento hacia anterior. La epiglotis realiza un movimiento de báscula de 145 grados que también se divide en dos: el movimiento de ascenso del huesoioides y finalmente el peso y el desplazamiento del bolo desde la base hacia la punta de la epiglotis. El siguiente mecanismo de protección de la vía aérea es la presión positiva subglótica. Los movimientos anteriormente mencionados generan esta presión, que se encarga de estimular los mecanorreceptores que se encuentran debajo de la glotis, provocando la aducción de las cuerdas vocales. Finalmente, tenemos el mecanismo de la tos. Es producto de la reacción sensitiva a la penetración o aspiración de los diferentes materiales dentro del torrente sanguíneo. Pero, ¿qué es una penetración? Bueno, se define como el ingreso de material orofaringio dentro del vestíbulo laringio sin atravesar el plano glótico. Pero, ¿qué será una aspiración? Se define aspiración cuando dicho material orofaringio ingresa a la vía aérea y atraviesa el plano glótico. Hay que tener en cuenta que la ausencia de tos no significa la ausencia de aspiración, ya que esta puede ser silenciosa e inadvertida. Coordinación, deglución, respiración. La respiración depende de una unidad funcional ubicada en el tronco llamada centro respiratorio. Este está formado por dos grupos. Primero, el grupo respiratorio dorsal vulvar. Este se relaciona con el núcleo del tracto solitario, el cual recibe información tanto de quimiorreceptores y mecanorreceptores periféricos. Está involucrado principalmente en la inspiración. El grupo respiratorio ventral vulvar está involucrado tanto en la inspiración como en la expiración. Ambos grupos están regulados por el centro neumotáxico y amniótico que se encuentran en la protuberancia. Pero, ¿cómo funciona la coordinación deglutoria respiratoria? Primero, el centro respiratorio envía estímulos a los primeros segmentos cervicales hasta C4, donde el nervio frénico tiene su origen, el cual se encarga de la inervación motora del diafragma, que, como ya sabemos, es el principal músculo de la respiración. A continuación, el generador central de patrones deglutorios comparte neuronas con este centro respiratorio y de esta manera ambas funciones, es decir, respiración y deglución, se encuentran estrechamente reguladas. Cuando está activado el acto motor deglutorio, prevalece la deglución sobre la respiración en sujetos normales. Esta coordinación entre las dos funciones mencionadas anteriormente es activada por distintos mecanismos neurológicos, tanto periféricos como centrales. La inhibición de la respiración ocurre desde que el bolo alimenticio estimula el reflejo disparador deglutorio en la cavidad oral posterior, transita la zona faríngea y atraviesa el esfínter esofágico superior. Una vez que se produce el cierre de este esfínter, se vuelve a establecer el ritmo respiratorio y el bolo continúa su trayecto en la etapa esofágica. La coordinación deglutoria respiratoria sigue un lineamiento de patrones ya establecidos.
los cuales se clasifican en inspiración, deglución en apnea, expiración y expiración, deglución en apnea y expiración. Sin embargo, existen momentos de aspiración y esto ocurre cuando hay una incoordinación en el traslado del bolo alimenticio a través de la etapa faríngea y la falta de protección de la vía aérea superior. Esto genera de que el bolo transite por otro trayecto distinto y esto lo conocemos como falsa vía. Estas alteraciones pueden deberse a trastornos sensitivos o motores, como por ejemplo una parálisis cordal, una disfunción sensitiva laringea y una relación asincrónica de la deglución y respiración. Los momentos de aspiración pueden ocurrir antes, durante y después del reflejo disparador deglutorio. Antes del reflejo pueden haber defectos como una dispersión intraoral o una insuficiencia del velo lingual. Durante el reflejo, un cierre incompleto o tardío de la laringe. Y después del reflejo disparador deglutorio podemos encontrar peristaltismo faríngeo insuficiente o apertura dificultosa del esfínter esofágico superior. Como conclusiones, podemos decir que durante la deglución, los mecanismos de protección de las vías aéreas desempeñan un rol importante en la etapa faríngea y que la coordinación y sincronización de todas las estructuras que intervienen, tanto en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y el sistema muscular, debe ser precisa para así lograr una deglución segura sin contaminación del sistema respiratorio.